Gracias, Rosita, muy amable. Un especial saludo siempre de ellos. Nos acompañan. Hoy entramos al sexto periodo, el sexto episodio del análisis de la Constitución para irnos formando todo un concepto integral de lo que es nuestra Carta Constitucional, nuestra Constitución Política. Y nuevamente nos acompaña el señor coronel Diego León Caicedo Muñoz, oficial de uso de Buen Retiro, miembro de la Reserva Policial de la Policía Nacional y también abogado constitucionalista, docente en el tema y experto. Hemos venido realizando unos ejercicios académicos de los cuales mi coronel González hace un resumen muy breve. Entonces, le damos la palabra a mi coronel González para que nos actualice con lo que corresponde hasta hoy. Y luego mi coronel Caicedo continuará con el análisis de el segundo bloque, el segundo, la segunda parte de la Constitución, ya que son varias Título, partes. título se llama. Segundo título, exactamente. Ya vimos el primero, lo analizamos, pero mi coronel González nos va a hacer un breve recorderis de lo que hemos hecho y luego tendrá la palabra mi coronel Caicedo. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues ante la necesidad que se nos ha presentado debido a la propuesta del gobierno de cambiar la Constitución, pues se decidió que estudiáramos a fondo el tema y por eso iniciamos con un preámbulo, un programa preámbulo que nos indicaba dónde se evaluaba, más bien, si era necesario o no era necesario. Se dieron muchas ideas al respecto y en su mayoría tal vez se concluyó que no es necesario y que tal vez no es conveniente en este momento. Posteriormente, evaluamos las posibilidades de que las reservas participen en una asamblea constituyente y por ello la necesidad de conocer el tema a fondo. Más adelante se hizo una matriz DOFA para evaluar cuál es el potencial de las reservas, tanto en fortalezas, debilidades, etcétera, etcétera, para actuar adecuadamente en ese caso. Y finalmente hemos tenido varios programas donde comenzamos a evaluar y a dar ideas y sugerencias sobre el articulado de la Constitución. Este es un breve recuento panorámico de lo que hemos hecho y a dónde vamos y por esa razón, dónde vamos a continuar en el día de hoy. Gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Entonces le damos la palabra a mi coronel Caicedo, que ya tiene nuevamente el marco referencial para continuar con el segundo título y de pronto hacernos también un refresco de aspectos que él considera siempre estar reinsistiendo para que los conceptos se fijen. Adelante, mi coronel Caicedo. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Bueno, sí, entonces continuamos con el análisis artículo por artículo que hemos venido desarrollando de la Constitución Política de Colombia, de sus 380 artículos. Hay que recordarle a los que se encuentran presentes de pronto que no han asistido, que ya se hizo un análisis concienzudo del preámbulo y de los primeros 10 artículos que constituyen los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia, que quedó claro sobre el tema de lo que es una constitución política, muy diferente a una constitución nacional, que era lo que estaba diciendo Rosita en un principio. Hay que tener en cuenta que la Constitución de 1886 correspondía a una Constitución nacional porque miraba una nación sin serlo, como lo expliqué yo en algún momento, en alguna sesión anterior, que se formó primero un Estado sin consolidar una nación y hasta ahora estamos consolidando la nación. Es decir, que se miraban en términos generales a ese individuo en un tumulto de personas como tal, pero no como se ve actualmente lo que es una Constitución Política de Colombia, que se da al individuo dentro de un contexto social. Eso quiere decir que aparte de contar con unos derechos fundamentales que lo garantiza, que es con que inició el derecho, el Estado de Derecho como tal y el constitucionalismo liberal, como también lo explicamos en su debido momento, aparecen
en el transcurso del tiempo, digamos, nuevas situaciones, nuevos problemas que hacen que se modernice estos documentos, estas normas de cada nación y de cada estado, y conlleven a ver de que el individuo hoy que vive en una sociedad y no en una ruralidad como vivía cuando inició el constitucionalismo liberal en el siglo XVIII, amerita un cuidado especial del Estado en el entendido de que ese individuo se desarrolla y se desenvuelve dentro de ese contexto social, y ahí es donde surgen nuevas necesidades, nuevas obligaciones por parte del Estado, nuevas consideraciones, porque esa persona dentro de ese contexto social viene a desarrollar un nivel de competitividad alto, y ahí es donde aparecen lo que vamos a ver en el transcurso del día de hoy, si nos alcanza, y si no, pues en la otra semana, es situaciones muy particulares como una vivienda digna, como una educación respetuosa y decente, como unos escenarios donde pueda desarrollar actividades de recreación y deporte, y de ahí en adelante todas las que surgen dentro de una persona que vive en una sociedad hoy en un nivel de competitividad tremendamente alto. Y eso es lo que hace y lo que explica desde su preámbulo la Constitución Política de Colombia, que ve a ese individuo como tal y no lo ve como una masa entera, sino como un individuo que necesita una atención especial, y sobre todo que se va a atender a unas minorías que fueron sancionadas y castigadas por siglos y por años, y por eso se considera esta constitución política como una constitución de las minorías. Entonces, hablábamos de minorías que, entre comillas, no son minorías en número, pero sí en calidad de trato que tuvo por parte de los hombres, y ahí se encuentran las mujeres, se encuentran los indígenas, se encuentran las personas adultos mayores, los niños, los menores, comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy nos corresponde iniciar con la parte dogmática de la Constitución Política de Colombia, que va desde el artículo 11 hasta el artículo 88. Que está dividido en tres clases de derecho, tipos de derecho, que son los derechos de primera generación, porque nacieron en ese orden, digamos, en la historia. Pues no quiere decir que de pronto tengamos que considerar que en principio estos van a tener cierta preponderancia sobre otros. Entonces tenemos esos derechos fundamentales de primera generación que van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Luego los derechos económicos, sociales y culturales, que se consideran los derechos de segunda generación con los derechos de colectivos y del medio ambiente. Entonces vamos a empezar con los primeros, que son los derechos fundamentales con los cuales nació prácticamente el Estado de Derecho, que luego trasciende al Estado social de Derecho. Entonces, en el artículo, bueno, antes de entrar a mirar el artículo número 11, tenemos que tener en cuenta que esta primera tanda de artículos que componen los derechos fundamentales tienen un derecho de acción especial o de amparo, como se le llama normalmente, ante la violación inminente o inminente peligro de violación, que se denomina, la conocemos como la acción de tutela. Entonces, esta primera tanda, este primer articulado de artículos, corresponde precisamente a aquellos que consideramos fundamentales y por ende necesitan una acción especial. También tenemos que tener otra consideración muy especial cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales, ¿no? Que si bien es cierto, son fundamentales, que nacieron con el ser humano como tal, pues no son absolutos. Estos derechos tienen que ser limitados por la ley, por una sencilla razón: para garantizar la convivencia pacífica. Si estos derechos no tuvieran limitaciones, pues sería una anarquía y un caos la sociedad. Por eso, ahora que vayamos a analizar uno por uno, vamos a ver que ni siquiera el derecho a la vida es absoluto. Todos son limitados. Y precisamente la Constitución Política de Colombia le da esa atribución
al constituyente secundario, es decir, al legislativo, para que regule y limite esos derechos para que pueda existir convivencia pacífica. Entonces nadie puede alegar un derecho fundamental como absoluto porque no lo existe y lo vamos a ver de manera inmediata. Entonces muchas personas alegan los derechos en todas partes y los que hemos pertenecido a la fuerza pública somos testigos de excepción cuando llegan personas, pero es que es mi derecho, yo tengo derecho a hacer lo que se me plazca dentro del contexto constitucional. Entonces, sencillamente se le dice, son derechos, pero esos derechos son limitados y usted tiene una obligación, ustedes tienen una obligación, o nosotros, perdón, porque me incluyo yo, tenemos una obligación como ciudadanos. Y esas obligaciones están establecidas en las leyes, que muchos no la conocen. Entonces, hay que estar muy pendientes porque existen un sinnúmero de leyes que limitan y regulan esos derechos fundamentales como tal, porque si no, no habría convivencia pacífica. Y en ese orden de ideas, y digamos sin más preámbulos, entonces, mi coronel Villamarín, ¿le parece si iniciamos con el artículo número 11? Sí, señor, y que usted, me llamó la atención lo que usted acaba de decir, porque la Constitución dice es inviolable y significaría que ese, no de hecho, no hay nada que hacerle, pero usted nos pone que sí hay unas limitantes y limitaciones. Interesantísimo el primer punto. Adelante, mi coronel. Pues claro que sí, y ese es el problema que tenemos los miembros de la fuerza pública, los miembros de fuerzas militares y de policía cuando nos encontramos con abogados leguleyos que tratan de ignorar esas limitaciones y obligaciones que tienen los ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en cada una de las sociedades, en cada una de las naciones y estados, en donde se establecen limitaciones, unas con mayor rigor que en otras. Pero sí existen unas limitaciones. El problema es que la gente tiende a conocer el derecho, pero no la obligación, porque la obligación está establecida en las leyes y hay un sinnúmero de leyes que pues las personas, el ciudadano del común, que no le gusta leer, no le gusta enterarse, pues digamos ignora esas limitaciones. Y yo digamos que le voy a colocar un ejemplo sencillo, pues tenemos el derecho a la libre locomoción y andar por donde nosotros se nos plazca, pero nosotros no podemos entrar a una propiedad privada, porque ahí está la ley que lo prohíbe como tal. Es como para colocar un ejemplo y eso lo vamos a mirar de aquí en adelante en todos los artículos. Entonces, el primero, que es muy sencillo, dice el artículo número 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Entonces, cualquiera ciudadano diría, pues es que es el derecho más importante que tenemos nosotros los seres humanos y ese derecho, pues ante ese derecho no hay ningún tipo de limitaciones. O sea, y lo corrobora, digamos, la segunda parte que dice no habrá pena de muerte, pero digamos en el contexto de lo que se llama el juzgamiento penal como tal. Pero entonces, muchos se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la limitación al derecho a la vida? Sí, claro, lo hay. Entonces, hablemos de, primero, el aborto. El segundo, la eutanasia. El tercero, y algo que sí nos atañe a los que pertenecimos a la fuerza pública, que es cuando usted es atacado de manera inminente y usted se defiende. Entonces, es lo que nosotros llamamos la legítima defensa personal y para nosotros los que somos miembros de la fuerza pública, legítima defensa de terceros. Entonces, si el derecho a la vida no es absoluto, porque ya vimos las limitaciones, y son limitaciones que están establecidas por ley. Entonces, digamos que las dos primeras, la Corte Constitucional se pronunció hace muchos años y hasta ahora, después de 30 y pico de años, el Congreso de la República está legislando sobre la eutanasia y no lo ha hecho sobre el aborto. Entonces, ustedes dan cuenta que una sentencia primera que estableció unas limitaciones al aborto en tres circunstancias especiales, cuando hay una violación inminente, cuando hay una enfermedad, digamos, congénita del bebé o peligro inminente de la madre, y ahora se pronunció muchísimo más allá la Corte Constitucional, en medio de lo que es el proceso evolutivo de lo que es ese constitucionalismo liberal y lo que son los derechos importantes que tiene, digamos, la mujer. Y así lo ha considerado
la Corte Constitucional. ¿Alguna pregunta? No, no, pues no sé, mi coronel, con si hay alguien. Yo. No salió nada todavía. Sí, yo dije que yo. No, Mi coronel Caicedo, ¿por sube la qué? mano. Mi coronel Caicedo, ¿por qué? Si alguien entra a atacarme dentro de mi vivienda y yo me defiendo y también lo ataco y muere, ¿por qué a mí me someten a juicio si es legítima defensa? Mire, Rosita, lo que pasa es que cuando existe un homicidio como tal, de todas maneras debe iniciarse un proceso. Haya responsabilidad o no haya responsabilidad, tiene que iniciarse un proceso penal para determinar precisamente esa situación en la cual usted hizo uso de una legítima defensa para ser exonerada de toda responsabilidad. Porque precisamente en ese ejercicio, si nosotros lo consideráramos desde ese punto de vista, entonces cualquiera diría, no, si esa fue legítima defensa y ya, listo, caso cerrado y no hay problema. No, porque para eso están las autoridades judiciales para que investiguen. Y luego dentro de un proceso judicial se determina de que no hay una responsabilidad, que por el contrario hubo una legítima defensa porque se demostró que fue atacado, que la persona ingresó para hurtar con un arma y fue atacada y usted respondió ante ese inminente ataque contra su vida. Pero muchas veces se equivocan los investigadores y hay gente que ha pasado años preso siendo inocente. Sí, obviamente hay equivocaciones como tal, porque los que dirigen el aparato judicial son seres humanos que tienden a equivocarse. Bueno, muchísimas gracias. No hay nada más, mi coronel Caicedo. No. ¿Rosita va a hablar algo más? Tiene la mano levantada. Ay, sí, disculpa. Mi coronel González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Estas explicaciones que nos da mi coronel son también muy válidas en el campo militar, porque si no se investigara, entonces toda baja en combate sería un crimen. Y por lo tanto, pues la institución sería una institución bárbara. De tal manera que hay que tener todo eso muy claro para saber cuáles son precisamente las limitaciones. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Quiero pedirle el favor. ¿Perdón? Que mi coronel González, por favor, baje la mano. Quiero el favor, quiero pedirles a todos el favor de que me dejen llevar la mesa de la monitoría. En este momento hay un saludo que quiero leerlo porque acaba de suceder. Saludo de felicitación por la capacidad de síntesis analítico demostrada por el señor coronel Iván González en lo relacionado con el informe resumen que nos acaba de hacer a toda la audiencia por las primeras 5 sesiones. Muchas gracias por su trabajo y dedicación, mi coronel. Ahora sí, adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Bueno, artículo 12 dice, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto tiene varias aristas, ¿no? En primera instancia, manifiesta una que es particular, desaparición forzada. Segundo, torturas, torturas, que es una. Tratos o penas crueles. Ahí va tercera, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por mucho tiempo, los que hemos venido, hemos estado inmiscuidos en este tema del derecho constitucional, del constitucionalismo, hemos hablado sobre este tema que ha dado para mucha polémica, porque digamos que dentro de ese contexto, es decir, para el tema de la legalidad, la fuerza pública se maneja y es muy exigente, pero obviamente para aquellos que están al margen de la ley, para los criminales, los que pertenecen a grupos armados y terroristas, pues no cumplen este tipo de sanciones de desaparición forzada, que entre otras cosas, dentro de la legislación internacional,
ya no está no se somete a ningún tipo de tratos vehementes para aquellos que se desmovilizan de los grupos armados en los procesos de desmovilización como tal. Torturas se presentan de manera, digamos, permanentes dentro de ese contexto, de esa guerra, de esa violencia que se vive dentro de la sociedad colombiana. Pero nos ha servido, por el contrario, muchísimo desde que apareció esta constitución política, porque en muchas ocasiones existían, digamos, estos tratos que dicen ahí que son degradantes por parte de los empleadores, por parte de ciertas personas que tienen cierto grado de poder, y eso ha venido mejorando precisamente con lo que yo hablaba en un principio, que era la acción de amparo que tienen estos derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Entonces, digamos que en ese orden de idea hemos mejorado muchísimo en ese aspecto, pero todavía sigue dentro del contexto social algunos tratos degradantes, inclusive que yo lo hago y lo hago relevante con los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos están al servicio de la comunidad, están al servicio de la sociedad. Y cuando yo hablo de funcionarios públicos en general, no solamente miembros de la fuerza pública, sino en general. Usted ve que un alcalde es elegido por el voto popular para que nos represente, es un funcionario que tiene que servirlos, y muchas ocasiones hay que rendir pleitesía y hay que someterse a tratos degradantes por parte, no solamente del alcalde, sino de los funcionarios que siguen de ahí en adelante, inclusive hasta los de las ventanillas. Entonces, digamos que ha mejorado muchísimo, pero todavía nos queda mucho por mejorar en ese aspecto. Mi coronel Caicedo, yo le tengo una pregunta, es que nos explique técnicamente qué es una desaparición forzada, porque además se vuelve como un término muy común en los medios de comunicación, y quien habla, quien expresa, quien analiza, pero técnicamente qué es una desaparición forzada y si eso significa muerte, lo cual sería, a mi juicio, una diferencia con secuestro, pero es una apreciación muy, muy rápida que hago. No sé usted que nos aclare esto, que sí sabe el tema. Oye, mi coronel, esa es una pregunta bien importante. Inclusive cuando yo estaba activo, que estaba de comandante Urabá, se presentaron varios casos de estos, porque cuando una persona es objeto por parte de otra persona o de un grupo criminal que lo toma dentro de esa comunidad y lo desaparece como tal, y no aparece, ni nadie habla al respecto, es decir, se consume un tema de desaparición forzada como tal, porque es muy diferente a otro tipo de delitos, como el secuestro, porque en el secuestro el victimario, es decir, el delincuente, llama para pedir, digamos, recompensa alguna de cualquier tipo, o sea político o sea económico como tal, lo desarrolla. En el contexto de un homicidio como tal, cuando le aparece, digamos, ese cuerpo como tal, y se inicia un proceso por homicidio como tal. Pero el tema de la desaparición forzada es cuando se toma, cuando, digamos, hay evidencias de que grupo tal o una persona lo tomó y no vuelve a aparecer nunca. O sea, es decir, por mucho tiempo no aparece como tal. Entonces inicia, digamos, ese proceso de investigación judicial, que es lo que tienen a estas guerrillas dentro del proceso de que se está llevando en la JEP y en la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, y en la Jurisdicción por la Paz para el tema de los paramilitares, porque muchas personas en Colombia fueron tomadas de esa manera y nunca aparecieron. Es decir, las arrojaron al mar, enterraron, hicieron fosas comunes, pero no aparecieron. Entonces, ahí es donde está precisamente ese punto que es bien interesante, que es la desaparición forzada como tal, y que se presenta en situaciones de conflictos internos y conflictos a nivel internacional. El coronel Iván González pide nuevamente la palabra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Mi coronel, yo tengo algunas objeciones
Bueno, como principio, este artículo a mí me parece maravilloso y es fundamental y me parece muy bien que esté en la Constitución. Pero tengo objeciones de forma y una de contenido en la redacción. Dice, todas las personas gozarán de los mismos derechos. Entonces, primero que todo, dice todas las personas. Cuando dice todas las personas, incluye, no hace diferencia de sexos ni de género. Entonces, son todos, hombres y mujeres también, por supuesto. Segundo, dice gozarán. Está conjugando el verbo gozar en futuro. Entonces, eso indica como una ambigüedad en los conceptos, no debe ser categórico. Todas las personas gozan, debe ser el término. Inclusive también le agregaría que he visto que en la redacción de la Constitución se utilizan mucho los artículos indefinidos, del una, unos, unas, y eso no es muy conveniente. Además de que también como se hace con las leyes y siendo la Constitución la máxima ley, se debe usar mucho el infinitivo. Bien, y por último, los mismos derechos, pero dice derechos, entonces debe decir también deberes. Entonces tendrán, ya se quitará el gozarán y no se dirá tendrán, sino tienen los mismos derechos y deberes. Porque podemos ver, por ejemplo, que pues el género femenino no está obligado a prestar el servicio militar. Sin embargo, con el tiempo y con los años, esa idea ha ido cambiando, aunque no digan la Constitución, no se diga, y muchas componentes del género femenino han querido ingresar a la carrera militar o policial, de tal manera que, pero por su iniciativa. Entonces, yo creo que lo mejor es que la ley, siendo la absoluta y la máxima, pues diga que tienen el deber o la obligación general, dentro del cual está el servicio militar. Entonces, esas son mis observaciones, mi coronel. Muchas gracias. Mi coronel, parece que usted se adelantó. Todavía no lo hemos leído. Estamos en el artículo 12, pero bueno, no, lo vamos a leer y no sé si mi coronel Villamarín, seguimos adelante. Sí, no hay más preguntas, sí, mi coronel, y nos queda debiendo la complemento a eso. Perfecto. Ok. Se adelantó y hizo un resumen muy general y muy ecuánime sobre el artículo 13. Sin embargo, pues lo voy a leer y lo vamos a analizar. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán, que era lo que decía el verbo rector, siempre es importante en las leyes, en las normas. No dicen goza, sino gozarán. Gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o al margen de la ley. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Este es un artículo muy romántico, un artículo que, digamos, es muy amplio, es la esencia de lo que es el estado, digamos, natural del derecho de las personas. Entonces, en la primera parte dice, nacemos libres, iguales ante la ley, y que no habrá discriminación de ningún tipo por parte del Estado. Y cuando habla de autoridades, es por parte del Estado, de ese aparato de instituciones. Y entonces, gozarán de esos derechos que están contemplados acá y los que estamos leyendo sin ninguna discriminación de ningún tipo, y ahí lo manifiesta. Y el Estado promoverá las condiciones de igualdad para que sean real y efectiva. De eso ya hay varias leyes, es decir, desarrollando, porque quien se encarga de desarrollar la Constitución es el Congreso de la República a través de sus leyes. Y es la obligación. Desafortunadamente tenemos muchos artículos
que no han sido desarrollados después de 32 años que lleva la Constitución Política de Colombia. Y ahí lo estamos viendo, y cuando inicié la charla lo dije con el artículo número 11, que el derecho a la vida hasta ahora se está legislando sobre el tema del derecho a la eutanasia. Entonces, ¿a quién le ha correspondido legislar? Resulta que la Corte Constitucional, que es digamos, la encargada de proteger la Constitución Política de Colombia, legisla, pero de manera negativa. Y quien legisla de manera positiva es el Congreso, es decir, quien establece esas limitaciones y desarrolla la Constitución. Porque una norma se hace es cuando surge una necesidad. Pero desafortunadamente la negligencia del Congreso de la República ha hecho que la Corte legisle de manera positiva. ¿Y cómo hace esa legislación de manera negativa y positiva? Negativa es cuando simple y llanamente en sus fallos de constitucionalidad establece que un artículo es exequible o inexequible, es decir, constitucional o inconstitucional. Cuando hace eso, está haciendo una legislación negativa, está diciendo, este artículo no va más, porque está violando la Constitución Política de Colombia. O este artículo concuerda y es coherente con la Constitución Política de Colombia. Es decir, lo elimina del orden jurídico o le da continuidad como tal. Pero en muchas ocasiones la Corte Constitucional ha procedido a legislar positiva cuando emite fallos que tienen consideraciones y que someten a la sociedad a establecer unos parámetros para que lo desarrollen, porque el Congreso simple y llanamente no legisla. Lo vimos en el tema por muchos años en el Código Nacional de Policía, con el tema de la aprehensión de las personas, porque el legislador desafortunadamente duró aproximadamente más de 20 años para poder legislar sobre un Código Nacional de Convivencia o Código Nacional de Policía. Entonces, para la época, a los policías, a nosotros nos tocaba andar con las sentencias de la Corte Constitucional debajo del brazo para poder actuar en los casos en que se podía, digamos, aprender de manera momentánea a una persona. Como medida correctiva y de policía, porque la ley no lo establecía, y la ley que existía hasta ese momento, el Código de Policía de 1970, ya había sido declarado inexequible años anteriores, y había exhortado al Congreso para que produjera las leyes, pero el Congreso no lo hacía en medio de sus obligaciones. Desafortunadamente no existe, digamos, en ese orden una sanción específica por esa negligencia en conjunto de los legisladores como tal. Entonces, aquí, remontándonos al artículo número 13, ha ocurrido lo mismo. Entonces, ha dejado de legislar. Resulta que no tenemos, digamos, ese artículo 13 en su totalidad, porque sí existe discriminación como tal en Colombia, y eso lo vemos en el caso de los cargos de la carrera administrativa como tal, que no se ha desarrollado por mucho tiempo el tema de la meritocracia. Entonces los cargos muchas veces van por el tema de la actuación que se tuvo en los votos, o los votos que le dieron a los políticos para dar los famosos contratos de prestación de servicios como tal. Entonces digamos que ahí en teoría se presenta un tipo de discriminación. Entonces, pues necesitamos más legislación por parte del Congreso de la República con respecto a este artículo 13 del derecho se llama el derecho a la igualdad, se le denomina a este artículo número 13. Eduardo Patiño también ha levantado la mano. Por favor, adelante, y se alista mi coronel Iván González nuevamente. Eduardo. Entonces vamos con mi coronel González nuevamente. Puta, esto se cagó. Se le está escuchando, Eduardo. Sí, ¿me escuchan? Claro, le escuchamos todo. Bueno. Ok, gracias, mi coronel.
Pues vuelvo otra vez a la frasecita, gozarán de los mismos derechos. Creo que aquí hay una frase fundamental para las reservas, que es precisamente lo que estamos haciendo. Y es que dice de los mismos derechos, o sea, los que gozan todos los ciudadanos, y los de las Fuerzas Armadas somos ciudadanos. Entonces nace, ahí está la raíz de donde se inicia aquel debate tan comentado del derecho al voto militar. Entonces, yo pienso que por fundamento las Fuerzas Armadas tienen derecho al voto militar, pero ya una ley, como nos explica mi coronel, que la Constitución debe ser esclarecida con leyes que debe hacer el Congreso, puede establecer fácilmente es que todo aquel militar o policial que quiera prestar ese servicio por vocación de profesión, profesionalmente, entonces renuncia, pero él, la persona, renuncia voluntariamente para poder ser miembro de las Fuerzas Armadas al voto. No digamos al voto militar, porque también habría voto policial, sino al voto, para decir en forma general. Pero ya lo diría la ley, como una norma interna particular, no de la Constitución. La Constitución es universal, entonces, y el voto en democracia es un derecho universal, entonces se podría hacer como lo estoy explicando. O mejor dicho, más bien le pregunto a mi coronel, ¿se podría hacer como lo estoy explicando? Pues mira, mi coronel, nosotros vamos a ver más adelante ese tema y eso vamos a ver en el artículo que corresponde al tema de la fuerza pública, del artículo 116 en adelante, y a quienes más se le limitan los derechos es a los miembros de la fuerza pública, a los militares y a los policías. En servicio activo no gozan de muchos derechos, por obvias razones. Es que resulta que las constituciones y las leyes se hacen de acuerdo a la necesidad y a el comportamiento social. Si usted mira, mi coronel, nosotros tenemos naciones y estados en donde los militares ejercen el libre ejercicio del sufragio. Pero si nosotros nos remontamos a Colombia, nosotros tenemos una situación muy particular, que es el tema de la politiquería y de la corrupción, en donde ya tuvimos experiencia en una época, especialmente con la policía, en la cual se politizó totalmente. Entonces, es algo que mientras no se tome conciencia social, no haya una educación, yo pensaría que esa limitación debería existir. Eso no significa que eso sea permanente. Eso más adelante se puede hacer, digamos, un acto legislativo reformándolo, pero yo creería que pasaría muchísima agua abajo del puente para poder llegar allá, porque eso obedece dentro de ese contexto de la misma sociedad y de la misma educación como tal. Sí, las normas, vuelvo y lo repito, se hacen cuando surge una necesidad y cuando la sociedad lo admite como tal y admite también de que hay una mejoría en el comportamiento social. Voy a complementar lo que me acaba de decir mi coronel con algo que es bien importante y que yo siempre lo he dicho cuando he estado dando las clases, que es que, y no solamente yo, o sea, yo lo digo con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por eso es que me baso en manifestarlo, y es que el derecho a la igualdad es entre iguales y no entre desiguales. Y eso es que es bien importante tenerlo en cuenta. O sea, yo no puedo exigir como enfermero los mismos derechos en materia salarial que los de los médicos, porque para ser médico se tiene que ir a una universidad, gastar, estudiar, y para eso en materia económica su sustento está en el tema de la educación y la experiencia, y yo como enfermero auxiliar de enfermería no puedo exigir el mismo salario. Es como para tener en cuenta un ejemplo muy simple, pero ejemplos del derecho a la igualdad entre iguales hay muchísimos.
Y entonces muchas veces las personas reclaman derechos, pero derechos que no están dentro de su igualdad, sino dentro de la desigualdad como tal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque se ha habido muchas peleas. E inclusive hablamos de esos derechos dentro de la fuerza pública y ha habido muchas polémicas al respecto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, el derecho a la igualdad entre iguales y no entre desiguales. Muchas gracias, mi coronel. Entendí completamente. Doctor, una pregunta. ¿Dónde queda la buena o mala legislación, por ejemplo, en casos que se vieron en actos legislativos que hicieron el Congreso después de haberse elaborado la Constitución del 91, como cuando acabaron con el veedor del Tesoro, que fue como una piedra en el zapato para los mismos legisladores? O cuando, y la Corte Constitucional no sé qué pronunciamiento tuvo al respecto, y cuando también se creó el famoso mecanismo del voto preferente, el cual ese voto preferente es muy amañado. Es un voto que pues también genera una discriminación hacia varios candidatos a los cuerpos colegiados, como por ejemplo consejo, asamblea o el mismo Congreso en sí. Entonces, ¿por qué la Corte Constitucional no ha declarado inconstitucional o no viable estos mecanismos que fue producto de una legislación, diría yo, amañada? Esa parte no la puedo entender. O el mismo caso cuando investigaron al presidente Ernesto Samper, que declararon los casos inhibitorio y precluido, que eso, todo el mundo sabía que eso era un montaje, sabiendo que el legislador de ese entonces, Pedro Mogollón, había hecho parte de la campaña de Ernesto Samper y se prestaron para un vil montaje. Entonces, ¿cómo se puede responder ahí? Muchas gracias. Bueno, ¿con quién hablo? Con Eduardo. Con Eduardo Patiño, doctor. Bueno, desafortunadamente, eso hace parte de la pregunta que hablamos anteriormente con mi coronel González, es que el tema de la política, el contexto de la política, en teoría, pues es hermoso, es muy bonito, porque esencialmente la política va dirigido, tiene una función y es una función social, y todo va dirigido a que se sustente en un apoyo a esa sociedad y de solucionar los problemas de esa sociedad, mientras que la politiquería es el interés particular y la política es el interés público. Nosotros tenemos una cultura precisamente que es la del cuarto de hora y de usufructuar ese momento mientras está en un cargo político para abusar muchas veces del poder. Los actos legislativos que se han presentado a la reforma que llevan en 60, como decía la vez pasada, ya van a alcanzar casi en un siglo, a los 67 de la Constitución de 1886, pues eso tiene una revisión automática de la Corte Constitucional como tal. Eso es muy diferente a las demás leyes que tienen que ser demandadas por cualquier ciudadano o cualquier persona que mire que tenga algún inconveniente como tal y de inmediato interpone una acción de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Pero en este caso los actos legislativos tienen un control de constitucionalidad de manera directa, es decir, antes de que el Congreso se pronuncie, tienen que ir a revisión de la Corte Constitucional. Y en ese orden de ideas, pues el aval de la Corte Constitucional ha permitido que se desarrollen o que existan esos actos legislativos de reforma a la Constitución como tal. En días pasados yo manifestaba que la Constitución Política tiene 380 artículos, demasiados artículos para que estén en una Constitución política. La mayoría deben obedecer a leyes y por eso dentro de las posibilidades que hay por lo que se está analizando de una posible Asamblea Nacional Constituyente, se debe analizar ese punto
de que muchos de los artículos, muchos deben considerarse como leyes y no como constitución, para que la constitución no sea una colcha de retazos de reformas permanentes. Ustedes ven constituciones grandes como la de Estados Unidos con 35 artículos que han tenido en varios siglos, creo 4 siglos que lleva, solamente menos de 10 reformas como tal, reformas constitucionales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que muchos obedecen a leyes, porque es que las leyes son más maleables y obedecen a esas necesidades de ese contexto social. Las constituciones, a pesar de que no son rígidas, son semirrígidas, se pueden reformar, pero tienen una rigidez mayor a la de una ley. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia. Gracias, mi coronel Caicedo. Un saludo especial para la presencia en la sala de mi general Javier Fernández Leal. No sé si mi coronel mi general tenga algo que decirnos en este momento. Adelante, por favor, mi general. No sé cómo está escuchando, pero me agrada mucho sobremanera estar escuchando esta conversación. Muchas gracias por el señor oficial abogado que nos está dando, doctor que nos está dando estas conferencias. He aprendido muchísimo el día de hoy. Me he perdido seguramente de las otras conferencias y lamento muchísimo, pero estoy muy feliz de estar aquí ante ustedes y de estar escuchando esas maravillas. No se olvide, mi general, que en la página web de nuestra fundación encontrará las anteriores ediciones de esta academia cada 8 días. La especial sobre la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, mi general, por su participación y asistencia. Mi coronel Pachón, tiene la palabra. Adelante, por favor. Gracias, don Eugenio. Simplemente por vía de información. A partir de la Constitución Política de 1991, varios proyectos de ley fueron presentados para la reforma o para el nuevo Código Nacional de Policía, como unas 6 u 8 reformas. Desafortunadamente, pues el Poder Legislativo demoró, inclusive hubo en un momento dado de que no debía de llamarse Código Nacional de Policía, porque el término de policía era agresivo como ley en ese momento. Entonces, por esa razón fue que le colocaron Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, aprobado en el 2016, hace 7 años, por esta época ya estaba aprobado este documento. Eso simplemente por vía de información, para que se den cuenta de que las generaciones algunas veces no creen en los nombres que traen las instituciones que son de tiempos inmemoriales. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Bueno, entonces evacuamos el artículo 13, que es un artículo bien complicado y siempre donde he estado siempre se presenta para polémicas. Pero bueno, superado acá, artículo 13, derecho a la igualdad. Viene el artículo 14, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos entender, y muchos lo saben, el tema de lo que es una persona natural y una persona jurídica, pero en esta eventualidad el artículo 14 hace referencia a las dos, la personalidad jurídica en la persona natural como tal. Hombre, toda persona tiene derecho a un nombre, a que se le dé un nombre, a que se lo identifique a través de un documento público. Entonces, cuando nace una persona, digamos que existe un documento que se hace allá en la notaría, en la registraduría, que es el registro civil de nacimiento, luego viene el documento de adolescente que me fue por la tarjeta de identidad, luego viene la cédula de ciudadanía, tiene derechos jurídicos, como por ejemplo cuando integra una sociedad conyugal como tal, digamos, a ese registro civil de matrimonio como tal.
y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hace referencia a esa persona jurídica como tal, la cual también tiene unos derechos en reconocimientos a través de los documentos que emiten las diferentes instituciones del Estado. Digamos que en términos generales, eso es lo que especifica el artículo 14 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, lo correcto, mi coronel Caicedo, no es personalidad jurídica, sino personalidad jurídica. Pues es que cuando nosotros hablamos en derechos de las personas se dividen en dos, las personas naturales y la persona jurídica como tal, que tiene es sujeto de obligaciones y derechos. Y entonces cuando hablamos de personalidad jurídica, estamos hablando acá de las dos personas, de esos, digamos, derechos que tiene como tal, derechos como tal. Pero cuando ya hablamos del tema de la separación de persona natural y personas jurídicas, hablamos de derechos, pero también hablamos de obligaciones como tal. No se les olvide que estamos hablando del tema de los derechos fundamentales. En el artículo 95 ya vamos a ver unos deberes que son muy someros, muy generales, pero que las obligaciones están establecidas en la ley. Perfecto, gracias. Mi coronel ¿Alguna otra pregunta? Que mi coronel Alarcón es el que está dándola, pero creo que ha levantado la mano Mayor Mendoza. Sí, señor. Es que precisamente en el tintero se nos había quedado sobre el artículo 13 una pregunta de mi mayor Jorge Mendoza, que dice, el artículo 13 no manifiesta nada de la ideología de género y la comunidad LGBTI. ¿Están violando la Constitución? A ver, entonces volvámonos nuevamente al artículo 13. Entonces, es el derecho que tienen las minorías específicamente, y por eso hablamos del derecho a la igualdad. Cuando nosotros hablamos de los derechos, vuelvo y recuerdo que también hay unas limitaciones como tal. Si bien es cierto, se le atribuyen los derechos y la Constitución protege a las minorías como tal, también hay unas obligaciones, porque lo que yo pienso yo no lo puedo imponer a las demás personas. El Estado lo que tiene es que garantizarle esos derechos como tal, pero también como Estado tiene que entrar a sancionar a esas personas que no respetan el derecho de las demás personas. Porque lo que yo pienso como ser humano, no puedo pretender que las demás personas lo piensen y hagan lo que yo hago. Por lo tanto, yo no le puedo imponer a las demás personas lo que yo pienso. En el tema de la ideología de género como tal, es, digamos, una situación en donde los colegios como tal le dan una orientación, una capacitación a los jóvenes y a los muchachos sobre sus identidades sexuales, pero eso tiene unas limitaciones en el cual el Congreso de la República se tiene que pronunciar a través de leyes en ese sentido, porque no se trata de imponer, sino de garantizar como tal. Lo que sí se trata es de brindarle todas las garantías a las personas que puedan desarrollar lo que nosotros vamos a ver en el artículo 16, el libre desarrollo de la personalidad. Y en el artículo 13 estamos hablando del derecho a la igualdad, que es el derecho que tienen todas las personas a las mismas oportunidades y a las mismas libertades sin discriminación alguna. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Por el momento creo que no tenemos más manos levantadas. Mi coronel, perdón, mi mayor Mendoza, ¿tiene algo más? No, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Por favor, adelante, mi coronel Caicedo. Bueno, entonces vamos para el artículo 15, que se le denomina generalmente el derecho a la intimidad. Dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, en la recolección, tratamiento, circulación de datos,
se respetarán la libertad, demás garantías consagradas en la Constitución política, en la la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables, solo se pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales o para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad, además documentos privados en los términos que determine la ley. Bueno, en esto sí se ha pronunciado el Congreso de la República, el legislador ha desarrollado el artículo 15, específicamente hay uno que es bien interesante, que es el habeas data, esos derechos de protección a esos bancos de datos y esos archivos como tal que antes eran violentados frecuentemente antes de la Constitución de 1991. Y se ha mejorado ostensiblemente. De hecho, en la acción, el derecho de amparo que se tiene en la acción de tutela, existen una cantidad de innumerables tutelas al derecho de la intimidad, en la cual la Corte Constitucional, como última instancia, pero también los jueces, no hay que olvidar que en primera instancia los jueces protegen este derecho en cualquier juzgado, lo han hecho, pero se sigue violando, digamos, ese derecho a la intimidad como tal. Ese derecho a la intimidad, como los otros, ese derecho no es absoluto, también es limitado. Y aquí coloco un ejemplo de la fuerza pública y algo que me ocurría con mucha frecuencia. Entonces, y la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado. Y es el caso del registro personal, o lo que usualmente las personas le llaman requisa, que lo practica la fuerza pública como tal, y entonces en los retenes, cuando salió la Constitución Política y mucho después, las personas decían, no, es que usted no me puede registrar a mí, usted no lo puede hacer porque está violando mi derecho a la intimidad. En eso se pronunció la Corte en diversas sentencias, en la cual manifestaba que en el entendido que tenga que desarrollarse una actividad preventiva como la desarrolla, digamos, la fuerza pública puede hacer ese registro personal, lo que se llama el cacheo. Lo que no puede es interiorizar, porque eso sí es por orden de un juez, a atacar el tema de la intimidad quitándole la ropa o introduciendo las manos del funcionario público, el funcionario de la fuerza pública, en la boca, en las cavidades que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con lo de los carros. Entonces venían los leguleyos y entonces decían, usted no me puede registrar el carro porque eso hace parte de mi intimidad. Lo puede hacer perfectamente y la Corte Constitucional se ha pronunciado en la cual es una actividad preventiva para el mantenimiento del orden público y la preservación del orden público y la convivencia pacífica. Lo puede hacer, registrar con el debido respeto, abrir el carro, abrir el baúl, con la guantera como tal, pero lo que no puede hacer, y eso lo tiene que hacer un juez, es ir a desarmar el vehículo, meter el taladro para buscar la coca, la orden, etcétera. No lo puede hacer porque ahí sí hay una violación inminente al derecho, digamos, a la intimidad. Entonces, eso es como para colocar un ejemplo. Y del derecho a la intimidad también se desprende, digamos, que los únicos que pueden, digamos, es por orden judicial, entrar a la vivienda, a los apartamentos, para proceder a allanamientos como tal. Entonces, digamos que en términos generales es lo que habla el derecho a la intimidad. Bueno, mi coronel Caicedo, tenemos la mano levantada. Un aplauso por parte de mi general Fernández para mi coronel Caicedo. Es una pregunta. Adelante, por favor, mi general. El aplauso al final, perdón. Era una pregunta. Es que me queda absolutamente claro el tema de la habeas data y sobre todo la protección de los datos. Nosotros creo que nos quedamos cortos en la ley de inteligencia cuando la promulgamos, que la obligación que tienen las organizaciones, los organismos de inteligencia del Estado es procurar informar sobre cualquier persona que crea uno es sospechosa o por lo menos al menos investigarlo. Eso obviamente no lo conoce la persona. Y en esos casos, ¿qué piensa usted o cuál sería en arreglo a la ley de inteligencia?
lo que se podría hacer con las famosas redes, las que están abiertas, redes abiertas. Cuando tú estás investigando redes abiertas, y hoy por hoy hay plataformas que investigan redes abiertas, esa investigación de las redes abiertas, pues básicamente por su nombre lo indica, son redes abiertas, y cualquier persona dice, es que están metidos en, no, porque realmente cuando yo publico algo, yo estoy dándole a conocer al público mi contenido, entonces ya no está cerrado al público, ni mucho menos a la investigación. ¿Cuál sería la manera como nosotros deberíamos abordar ese tema desde el punto de vista de la ley de inteligencia? ¿Se le fue la onda o ya terminó, mi general? Terminé. Bueno, mire, esa pregunta es bien interesante, mi general, porque en la ley de inteligencia, yo diría que le cortaron mucho, nos cortaron mucho en ese tema. Porque, pues, acuérdese que los derechos no son absolutos, tienen limitaciones, pero también tienen una protección demasiado especial, y eso se lo dejaron a las autoridades judiciales, digamos, para que lo manejan. En las redes abiertas, si bien es cierto, la persona, digamos, establece y publica, precisamente se llama abierta para que todas las personas lo puedan hacer. Lo que la norma establece es que lo que no se puede manejar, o sea, a través de inteligencia, es acciones a partir de esa situación como tal, de esas evidencias como tal, o iniciarlas como tal, porque tienen que iniciarse a través de un proceso judicial. Pero me parece que a mí que se quedaron cortos y le cortaron muchísimo a la norma, a la inteligencia, que entre otras cosas quedó en nada la ley de inteligencia, o sea, sin herramientas para hacer nada, la fuerza pública en el tema de inteligencia como tal. Sí, me parece que se quedó corta y que se podría hacer unas reformas en ese entendido. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Muchas gracias, mi general Fernández, por su pregunta. Sigamos entonces, mi coronel Caicedo. Bueno, viene un artículo que es bien interesante, que precisamente al inicio estábamos hablando con la ingeniera Rosita, y que se ha prestado para todo, que es el artículo 16, que es el libre desarrollo de la personalidad. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de las demás y el orden jurídico. Entonces, aquí es bien interesante tocar este caso porque, vuelvo y repito, las personas creen que pueden gozar absolutamente de todo el articulado sin ningún tipo de limitación completa. En medio del derecho que yo tengo muchísimas limitaciones al libre desarrollo de la personalidad como tal. Yo me puedo tatuar el cuerpo, yo me puedo vestir como quiera, pero la pregunta que yo hago siempre, yo puedo salir desnudo a la calle, y entonces si usted sale desnudo a la calle, la policía lo va a parar y le va a decir, venga, por favor, protéjase, porque entonces hay una limitación al principio de la moralidad como tal, que eso no lo ha regulado la ley. Si la ley lo regula y establece, oiga, mire, sí, usted lo puede hacer dentro de este contexto, sí, pero no va regulado como tal. Eso quiere decir que hay una limitación, y esa limitación lo trae el Código de Convivencia Ciudadana, el Código Nacional de Policía como tal. Entonces, ¿hasta dónde van mis derechos? Hasta donde comienzan los derechos de las demás personas. Ese es el límite. Pero ese límite lo tiene que establecer, vuelvo y repito, miles de veces, es el legislador, es el Congreso de la República, y ahí es donde están las obligaciones. Porque muchas personas me dicen, es que la Constitución habla de derechos, pero no habla de obligaciones. Yo le dije, es que la Constitución tiene que hablar de derechos. Las obligaciones están en las leyes. Y la Constitución dice, hay limitaciones, y para eso está el constituyente secundario, quien es el que hace las limitaciones a esos derechos para que pueda haber convivencia pacífica como tal. Entonces, el Congreso se ha quedado corto en ese sentido de establecer algunas limitaciones, y por eso se presenta, y por eso es que la Corte Constitucional ha tenido que legislar de manera positiva, que no está dentro de sus facultades, pero lo ha hecho por la negligencia de la Corte, del Congreso de la República. Es que en muchas sentencias ha exhortado, no una ni dos,
sino 10 veces al Congreso de la República para lo que lo haga y no lo ha hecho como tal. De todas maneras, pues hay que respetarlo. Hay limitaciones que hay que hacerlo y aquí hay una, por ejemplo, los de la fuerza pública como tal, se debe establecer ese tipo de reglamentación como tal específica para el libre desarrollo de la personalidad de aquellas personas que pertenecen a esas minorías de la comunidad LGBTI, en el entendido de que con el uniforme no se pueden colocar ciertas expresiones ni ciertos aditamentos al uniforme como tal. Y ahí se queda un poco corto. Pero en el tema general de todas las personas, es un tema que es bien recibido del libre desarrollo de la personalidad que antes estaba coartado, demasiado coartado. Y de eso han habido muchas sentencias, especialmente con de la Corte Constitucional en última instancia, de tutela, que le han dado cabida a ese espacio y a ese derecho que tiene el artículo 16. Yo recuerdo hace unos años de una persona de la comunidad LGTBI, dos hombres que se estaban besando en un centro comercial y se prestó para muchísimas cosas, y la sentencia de la Corte Constitucional vino y dijo y legisló positivamente, oiga, sí lo pueden hacer, pero lo que no se pueden es extralimitar en ese ejercicio como tal. Entonces eso tiene tanto de largo como de ancho, de largo como de ancho. Bueno, mi coronel Caicedo, y respecto a eso que usted está diciendo, hace unos días circuló una foto supuestamente de un suboficial del ejército en Cali que estaba en una actividad esa, y eso quedó ahí como en un limbo, en un veremos, como en críticas, como en cuestionamientos, con base en esto que usted nos está diciendo, lo que ha manifestado la Corte Constitucional respecto a que el Congreso debe legislar y no se legisla, ¿cuál debe ser el camino correcto que debe tomar la institución armada frente a un caso que pues no nos parece que sea muy adecuado para representar a una institución de tanta seriedad? Pues fíjese, mi coronel, que es que quien ha legislado positivamente, que no lo debe hacer, como lo he dicho, es la Corte Constitucional. ¿Y cómo lo ha desarrollado? A través de las acciones de tutela. Porque en muchas ocasiones, teniendo el caso ese que vi una foto de dos uniformados dándose un beso después de una ceremonia, y que se formó el escándalo, si de pronto hay algún tipo de sanción como tal, como no hay una norma exacta, o para este caso viene la acción de tutela, y lo que va a hacer la Corte Constitucional es protegerle el derecho al libre desarrollo de la personalidad como tal, precisamente porque no lo hay. Coronel Caicedo, otra vez se nos volvió a escapar una pregunta de mi mayor Mendoza. Dice, el artículo 15, el gobierno de Petro está emitiendo decretos que violan la intimidad financiera consagrada en este artículo sin orden judicial. Sí, la pregunta. Esa es lo que escribe aquí mi mayor Mendoza. Sí, si la vez pasada... está mal. No, yo la vez pasada hablé al respecto. Muchos de las leyes que va a promulgar el Congreso de la República van a ir a la Corte Constitucional y seguramente lo van a declarar inexequible. Y los actos administrativos que son de resorte del Consejo de Estado, también va a venir una acción de nulidad por violación a la Constitución Política de Colombia. Lo que pasa es que en el interregno, en el espacio de eso, va a haber un caos, pero van a terminar con acción de nulidad o con las leyes con acción de inconstitucionalidad. De nulidad para los actos administrativos del presidente de la República. El general Fernández también nos deja otro portico. Dice, exacto, sería los reglamentos y códigos que deben primar. ¿Me repite nuevamente, mi coronel? Sería para el caso del uniformado que estaba en esas condiciones. Nosotros tenemos códigos y reglamentos que debemos hacer respetar. ¿Qué tanto puede primar eso ante una decisión, por ejemplo, de sacar un suboficial de esos del servicio? ¿Qué tanto puede que? No le entendí la última parte.
¿Qué tanto puede primar eso antes para poder sacarlo? Pues es que, mi general, acuérdese, bueno, discúlpeme, la culpa es que usted la vez pasada de pronto no estuvo, hablamos de, digamos, de la jerarquía de las normas, de esa pirámide de Kelsen, que la Constitución Política se convirtió, la del 91, porque las otras no han sido, en norma. Y entonces, en ese orden de ideas, la Constitución es una norma y prima sobre las demás, sobre las leyes, sobre los actos administrativos, y dentro de esos actos administrativos están las resoluciones como tal. Entonces, si esta persona de pronto es sancionada como tal y viola, porque no hay, digamos, una limitación, digamos, que se lo permita en primera instancia a la institución como tal, esa sanción, pues coloca una acción de tutela y quien va a dirimir en principio va a ser el juez de tutela en primera instancia, y si llega en última instancia la selecciona la Corte Constitucional, porque entre otras cosas le quería decir a ustedes también que a la Corte Constitucional diariamente llegan aproximadamente 5.000 tutelas para revisión. De esas 5.000 tutelas, pues la Corte Constitucional, pues por obvias razones, solamente selecciona 10 nada más. Entonces, a lo último, quien va a fallar es la Corte Constitucional en uso de las facultades que tiene el artículo 16 del libre desarrollo de la personalidad. Pero, ¿y si esa tutela no es escogida por ello, entonces cómo queda? ¿Cómo? Si esa tutela no es escogida dentro de las 10, o sea, llegan las 5.000, y esa llegó ahí entre las 5.000, pero no entró dentro de esas 10 a esa selección. No, nada. No, usted selecciona, solamente selecciona 10 tutelas nada más. O sea que aproximadamente 5.000 diarias. Se queda con el fallo que haya dado el primer juez. Sí, claro, se queda con el fallo de tutela del juez. Perfecto. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel. Caicedo, adelante. Bueno, entonces nos vamos para el artículo 17. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Bueno, en términos generales, pues digamos para el tema de la sociedad común que obedece las órdenes y que está bajo los parámetros de la Constitución y la ley, se sobreentiende que, digamos, en términos generales lo está desarrollando. Pero si nosotros nos vamos a ver a los que están al margen de la ley, a los grupos terroristas, a los grupos delincuenciales, pues por supuesto que hay esclavitud. Entonces, en esa lo están haciendo, y en eso la Jurisdicción Especial para la Paz, si puede hacer algo que, entre otras cosas, no es mucho lo que está haciendo, tienen que tratar, y creo que tiene un capítulo abierto para el tema de la esclavitud como tal, y la trata de blancas, la trata de personas allá en los grupos, estos terroristas al margen de la ley, porque siempre se presenta como tal. Antes de la Constitución del 91 se presentaba mucho inconveniente con el tema de la servidumbre, con el tema de las empleadas domésticas, hasta que se vino a regular ese tema, y hoy en día, digamos, gozan de todas las garantías las empleadas domésticas, inclusive hasta por días, y la norma es muy exigente para ellos en ese sentido. Y obviamente, pues los que están al margen de la ley, de que se valen de las mujeres, pues por eso es que delinquen y están al margen de la ley, y ahí es donde tienen que estar el órgano judicial para arremeter contra este tipo de personas, y se está viendo mucho en el tema de la migración que se está haciendo por el Golfo de Urabá hacia Panamá como tal. Digamos que en términos generales es muy corto el artículo 17. No sé si habrá alguna pregunta para dilucidar. Roberto Castillo está interactuando con Juliet Esther Beto y dice lo siguiente: buenas noches. Una pareja de oficiales o suboficiales, en caso de solicitud de casa fiscal, puede acogerse al derecho a la igualdad en caso de que le nieguen la vivienda. Es que me le perdí la primera parte. ¿Me la vuelve y me la repite, Miguel Samuel? Dice, una pareja de oficiales o suboficiales, en caso de solicitud de casa fiscal, puede acogerse al derecho de la igualdad en caso que le nieguen la vivienda.
Es que, mi coronel, mire, ese derecho a la igualdad en muchas ocasiones depende de el armazón económico que tenga la institucionalidad como tal. Pues qué bueno sería que todos tuvieran casa fiscal, pero es que no hay plata para hacer casa fiscal y esa es una de las razones y eso, de hecho, ya han habido tutelas al respecto acerca de lo de la vivienda, de las casas fiscales, pero es que no hay cama para tanta gente y especialmente después del gobierno Uribe que se aumentó ostensiblemente el número de uniformados en la fuerza pública como tal. Lo ideal sería eso, pero es que no hay plata para tanto. Gracias, mi coronel. No tenemos nada más por el momento, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, dice el artículo 18, se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Y aquí sí, yo creo que se puede generar polémica, porque es que en el tema de la libertad de conciencia, quien ha desarrollado ya este tema no ha sido el Congreso, sino la Corte Constitucional a través de sus innumerables sentencias como tales, y por eso es que a través o como resultado de esos fallos de la Corte Constitucional, prácticamente el servicio militar obligatorio no existe, porque las innumerables sentencias le han dado paso para que las personas no lleguen a prestar el servicio militar precisamente por la libertad de conciencias. Las convicciones o creencias y el número de tutelas han sido innumerables y por eso se ha fallado y por eso es que prácticamente es que no existe el servicio militar obligatorio en Colombia. Si ustedes van a ver ahí cualquier cantidad de sentencias que lo manifiestan. Digamos, para el tema específico, lo que es el ejemplo del servicio militar, pero en términos generales, sí da resultado de no ser molestado por esas convicciones o creencias, ni compelidas y revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia como tal, inclusive dentro del ámbito de fuerza pública y dentro del ámbito del contexto social como tal. Se está respetando. Y una de las cosas que yo le veo a la Constitución Política de Colombia, que ha sido, digamos, la bandera de la David, de los derechos fundamentales, es la acción de tutela. Y en eso sí hay que digamos, como alabar esa parte de ese derecho de amparo que han tenido los colombianos como tal. Una cosa es la sociedad colombiana antes del 91 y otra es después del 91, porque sí existen, digamos, esas garantías como tal. No sé, ¿preguntas? Tengo una gran duda, mi coronel Caicedo, y es que resulta que con la tendencia que el actual gobierno le quiere dar a cambiar la misionalidad, de acuerdo con una palabra que se inventaron ahora, en lugar de decir que la misión, ahora dicen que la misionalidad, que las fuerzas militares y la policía tienen que tener un enfoque distinto. Entonces, ¿qué ocurriría si alguien aduciendo libertad de conciencia dice, bueno, va a salir una unidad a cumplir una misión de combate, como suele suceder, y está la orden de operaciones y todos los documentos y la información, y esa persona se le revela al comandante y le dice, no, lo que pasa es que mi conciencia no es el combate, mi conciencia es para sembrar arbolitos, apagar incendios y vivir sabroso y pintar helicópteros de blanco. ¿Cómo quedaríamos ahí frente a la Constitución, mi coronel Caicedo? Mi coronel, eso ya se presentó. Ya hubo un caso y la Corte Constitucional la Corte Constitucional se pronunció al respecto. Y lo que dijo es, hay que ubicarlo en una actividad de administrativa, en una actividad logística como tal, porque es su convicción y es su creencia. Pues por eso yo le digo que eso ha cambiado muchísimo. Pero es que además de que ha cambiado, si con esa política del gobierno, ahí sí vamos a asistir a los funerales entonces de las instituciones armadas. Sí, porque es que, por eso le digo, ya el servicio militar obligatorio no existe, mi coronel, y quien lo ha hecho no ha sido el Congreso a través de la ley,
lo ha hecho la Corte Constitucional. Ya, pues que nadie va a prestar el servicio. Yo no puedo quitar mi conciencia, tengo estas convicciones, ya, lo apoya, lo avala y nadie va a prestar el servicio militar. Y con respecto a lo que usted dice, ya se presentaron casos y la Corte Constitucional se pronunció. Y se pronunció. Y las sentencias de la Corte ya son superiores a cualquier ley que salga posteriormente que se pudiera corregir eso. Pues es que, mi coronel, precisamente las sentencias o los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada. Y lo que está haciendo es protegiendo un derecho como tal, fundamental. Entonces, si bien es cierto, si es una tutela como tal, y el carácter de la tutela es personal porque es para persona, ese deja el campo abierto para demás. Entonces, por eso es que la Corte Constitucional siempre exhorta al Congreso de la República a legislar al respecto, sino que es que el Congreso de la República tiene muchos intereses. Entonces, no se mete en cosas incómodas y por mucho tiempo, por ejemplo, no se ha metido con el tema del aborto o con este tema específico, ¿no? Porque es demasiado incómodo. Coronel, quieren aclarar lo de la pregunta de la pareja que pide la casa fiscal, en donde nos quieren agregar que es una pareja del mismo sexo. Pues es que la pregunta sí es diferente, mi coronel. La pregunta Sí, claro. no era la misma, y entonces aquí ya lo aclara. Ahí sí hay derecho a la igualdad, mi coronel. Y ahí sí puede exigir el derecho a la igualdad, así como se le dan a las personas. Y por eso lo está diciendo el artículo 13 de la Constitución Política, el que acabamos de decir, el derecho a la igualdad. Y entonces tienen los mismos derechos de una persona heterosexual, los de los homosexuales. Y ahí sí puede alegar el derecho a la igualdad. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos la mano levantada de Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Coronel Caicedo, buenas noches nuevamente. En este caso que acabaron últimamente de decir, con la objeción de conciencia que técnicamente se eliminó el servicio militar, en este caso, ¿no sería lo mejor para el país profesionalizar el servicio militar? Por ejemplo, así le pasó a Estados Unidos, que hubo una objeción de conciencia muy grande durante la guerra de Vietnam. Y entonces eso llevó a que muchas personas como Cassius Clay, o sea, Mohamed Ali, objetara irse a la guerra de Vietnam. Y otras personas también hicieron lo mismo. Entonces, Estados Unidos desde 1973 estableció el fin del servicio militar obligatorio y la profesionalización de las fuerzas militares, aunque duraron 10 años en ese proceso. Y ya las fuerzas militares de Estados Unidos son totalmente profesionales. Entonces, y entonces hay unos estímulos para quienes presten el servicio militar, como por ejemplo patrocinarles la universidad a los soldados reclutas. Entonces, no sé si sería conveniente para el Estado Nacional buscar, por ejemplo, ese tipo de alternativas, en vista de que por la objeción de conciencia se acabó el servicio militar. Entonces, buscar un servicio con plenos soldados profesionales, es decir, profesionalizarlos a plenitud, porque hay soldados profesionales, pero no todo el grueso del ejército es profesional. Muchas gracias. Pues Eduardo, es que usted ha dado la respuesta. Y es que eso le corresponde al Congreso de la República y le corresponde hacerlo. Y es que, vuelvo e insisto, las normas se hacen cuando surge una necesidad y la necesidad es latente desde hace años. Y eso tiene que existir una ley del Congreso de la República que lo haga. Usted está diciendo soldados profesionales, pero también está diciendo, oiga, este servicio es voluntario, no obligatorio. Entonces se les van a dar estas garantías, se les va a ayudar para la universidad. Eso lo tiene que hacer el Congreso de la República. Ya hay innumerables sentencias de la Corte Constitucional. Legisle el Congreso, cumpla con su función. Entonces, las sociedades van evolucionando y tienen que ir cambiando. Entonces, ese es el resultado de las modificaciones. Pero el Congreso de la República no se ha pronunciado. Se pronuncia para proferir órdenes de esas con decoraciones, eso sí, todos los días. O para hacer órdenes como que me pareció ridícula para colocar el vehículo, es el Jeepao como el vehículo nacional. Cosas tan ridículas, pero no cosas tan importantes como esta. Entonces, usted tiene la razón. Gracias, mi coronel.
Juan Carlos Gracias. Gómez, tiene la palabra. Muchas gracias. Mi coronel, cordial saludo. Siguiendo en la línea de lo de la profesionalización, y sí, no se han pronunciado, pero esta es una ventana a que se pueda dar la situación en cuanto a la conciencia, de decir, el ejército está, o las fuerzas militares o la fuerza pública está acorde a lo que está la Constitución, y establecer los contratos pertinentes, así como lo han hecho otros gobiernos. Si en el contrato está que debe cumplir X funciones, es aceptarlo, y ahí ya no entra la otra parte de la conciencia, y ese es donde se apunta. Si en el contrato está, se deberá defender o activar para, o usted entra para actividades administrativas o entra para los otros y está firmado, pues ahí es donde está. Y elevará el nivel de profesionalización, así como lo mencionaron los anteriores interlocutores. Y ya el Congreso determinará, pero el proyecto se tiene que presentar como iniciativa propia, o sea, por el ministerio, para que el Congreso lo eleve y ya lo estipule como tal, como una ley, o lo normatice. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Cordial saludo, Juan Carlos. Así es que así es. Y si nosotros vamos a hablar del tema, porque fíjense que en primera instancia nosotros decimos, no se pueden hacer modificaciones a la Constitución política. Sí, hay unas que son bien interesantes y bien importantes, y hay que hacerlo, y más adelante yo me voy a pronunciar sobre las que en beneficio de la sociedad deben hacerse y en contra del interés personal. Entonces, ese es un buen proyecto que se haga. Pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que evolucionar y hay que avanzar en esos aspectos. Gracias, mi coronel Caicedo. Mi coronel Pachón, adelante. Coronel Caicedo, la duda mía es la siguiente. Respecto, pues está bien que se procure la profesionalización de la fuerza pública, especialmente evitar el servicio militar obligatorio, y que en ese aspecto, pues hasta el momento, pues se han dado palos de ciegos. A ratos algunas cosas sí, y lo que decía Petro, no mandemos a los reclutas, todos fuimos reclutas, pero en el caso de la objeción de conciencia frente a la protección integral del país, para el personal que voluntariamente, oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo, es de recibo realmente frente a cualquier acción que pretenda alegar por la objeción de conciencia. Gracias. Pues es que en el nivel de, digamos, oficiales y suboficiales, que es voluntaria, y lo decía Juan Carlos, digamos, hay un nivel de aceptación como tal. Lo que pasa es que el ser humano como tal puede, digamos, cambiar en el transcurso de su vida ciertos tipos de comportamientos y creencias. Entonces, como usted puede ser mi coronel en un momento católico, puede convertirse en cristiano, pero también puede convertirse a otra religión y puede cambiar su objeción, su conciencia como tal, en ese sentido. Entonces, en eso también tiene que entrar a dirimir el Congreso de la República a través de las leyes cuando se presente ese tipo de situaciones. Es que el Congreso tiene que trabajar, tiene que establecerla, porque es que hay muchas dudas, hay muchos vacíos. Las limitaciones están en las leyes, las obligaciones están en las leyes, pero no la hacen. Y en ese orden de ideas, por eso es que se presentan las demandas, y por eso los jueces de tutela son los que tienen que entrar a resolver eso, y por último la Corte Constitucional. Ahora hay otra cosa que pues es muy diferente, que es cuando hay una guerra como tal y hay una necesidad apremiante. Entonces, ahí también existe una necesidad apremiante y urgente, que es, digamos, un estado de guerra de una sociedad, de una nación, un estado, que es muy diferente. Pero en un estado, en una situación normal, se le deben garantizar los derechos fundamentales a las personas, con las limitaciones que establece la ley,
pero con el único ánimo de garantizar la convivencia pacífica, no con otro ánimo. Gracias. Gracias, mi coronel Caicedo. Bueno, mi coronel, nos ha llegado el tiempo que es el acosador número 1 para estas grandes conferencias y talleres que estamos desarrollando dentro de la Fundación. Un nuevo saludo para mi general Fernández y el agradecimiento para mi coronel Caicedo y todos los que estuvieron atentos en las intervenciones para el día de hoy. Vamos a pasar entonces, mi coronel Caicedo, con su venia, a las palabras concluyentes de mi coronel Villamarín y la bendición por el día de hoy. Claro que Muchas sí, gracias, coronel. mi coronel Caicedo. Muchas gracias a todos, mi amable. Mi coronel Villamarín, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Muchas gracias a mi coronel Caicedo y a todos los asistentes por la disciplina para llegar hasta el final de este ejercicio. Entonces, recapitulemos un poco qué hicimos. En primera medida, mi coronel González nos contó lo que hemos hecho, grosso modo, en las 5 sesiones anteriores. Luego, el coronel Caicedo nos hizo un refuerzo de algunos aspectos que puntualizó en la reunión de la semana pasada. Y hoy iniciamos a trabajar el título 2 de la Constitución Política de Colombia, que se llama de los derechos, las garantías y los deberes. Comenzó por hacernos ver, mi coronel Caicedo, que realmente son 3 derechos, 3 niveles de derechos, sin que uno sea más importante que el otro, sino que están establecidos así, fueron gradados así, y que entre el 11 y el 42 artículos de la Constitución están lo que se llaman los derechos fundamentales, que fueron analizados uno por uno, nos fue dejando una serie de puntos de vista respecto al derecho de la vida, a lo de la desaparición forzada, a la igualdad ante la ley, a los derechos de reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la prohibición de la esclavitud, la trata de seres humanos y la servidumbre, y la libertad de conciencia. ¿Por qué es importante todo esto? Porque además de conocer más a fondo la Constitución, que esto debería ser un estudio en todos los centros educativos del país, pues nos da muchas más luces de qué es lo que se necesita ajustarle en caso de que ocurra la Asamblea Constituyente, que a juzgar desde la óptica política, como están avanzando las cosas, probablemente este señor se va a jugar las cartas muy pronto para que eso ocurra. Y está desesperado por buscar algún evento con el ELN o con las FARC que le garantice hasta un premio Nobel de Paz y lo posicione para ofrecernos a los colombianos esa posibilidad, entregándole curules a todos estos delincuentes. Ese es el juego que él quiere hacer y sabe, él conoce muy bien la clase política porque además ha estado metido en ella por largos años, que la corrupción es la forma más fácil de manejarlos y después de que les unten la mano, todos esos señores que tienen que darle el visto bueno lo dan. Como ya lo demostró inicialmente en las primeras leyes que le fallaron, pero que gente que se le volteó a sus partidos. Entonces, de todas estas enseñanzas de hoy, quisiera rescatar algunas, que no son todas, pero puntualizarlas para que tengamos criterios unificados. Y uno es que efectivamente se necesita mayor eficiencia del Congreso, pero que eso indica que en caso de que se hiciera una reforma constitucional, sería la posibilidad para reformar esas 2 instancias tan apoltronadas y tan peligrosas para el país, las 2 instituciones que son el Congreso y la Justicia. Y reformando el Congreso, poniéndole otras condiciones a quien sea congresista, tanto de permanencia en el tiempo como de calidades profesionales, probablemente esto mejoraría. Porque es que si uno mira congresistas como los que se han hecho famosos por sus insensateces, ¿qué se puede esperar de ellos? ¿Qué se puede esperar que legislen en bien de Colombia si están pensando, como la señora que está en la vicepresidencia, es que le llegó el cuarto de hora
y que ella puede disponer de todo y hablar de lo que sea, porque es que está en ese cargo. Y entonces de malas los que no le pusieron cuidado, o los que están en contra de ella, o los que le cuestionan. Pero igual piensan los congresistas. No creamos que solamente ella. Muchos de los congresistas no saben ni siquiera cuántas comisiones tiene el Congreso y están ahí. Pero van a dar pupitrazos y a lo que les digan los caciques, y de esa manera están manejando las leyes en Colombia. De igual manera, mi coronel Caicedo lo tocó ahí. Una de las tantas reformas que hay que hacerle al Congreso es ponerles el coto de realmente qué es lo que ellos le establecen leyes, porque uno mira a veces en el canal del Congreso, lee la Gaceta del Congreso, y es aterradora la lista de cosas que llevan allá para debatir. Que declarar monumento departamental, no sé qué cosa, la primera piedra que colocó no sé quién en tal parte, y una serie de cosas que lo que hacen es desgastar el Congreso, que cuestan dinero a los colombianos y que al fin no se traducen en resultados de nada. Y lo esencial no se maneja porque no hay congresistas que tengan esa jurisprudencia en la mente, ni que tengan esa capacidad de tomar decisiones de fondo en todos estos aspectos. Porque ahí hemos visto que sí, muy bonitos todos los artículos que hemos analizado, pero les falta esa refrendación jurídica que no la puede hacer un congresista per se si está tan preparado como Teodolindo o como los que han pasado por allá, que realmente dan vergüenza. De igual manera, pues esto nos indica que si se quiere hacer una cosa constitucional fuerte, una estructura constitucional fuerte, una nueva carta constitucional, necesariamente hay que fortalecer la educación en democracia, civismo, conocimiento de la Constitución, conocimiento de la estructura del Estado, para que todos los colombianos crezcamos sabiendo qué es lo que tenemos, qué es lo que nos corresponde, cuáles son nuestros derechos y nuestras limitaciones. Y como lo hemos dicho aquí siempre, que los medios de comunicación se conviertan en multiplicadores de esto, que sea ley de la República, que 1 hora diaria todos los medios de comunicación tengan la obligación de estar actualizando al pueblo colombiano en estos temas con especialistas y de una manera más didáctica posible. Entonces, llegamos al final del ejercicio. Mi coronel Caicedo, queremos seguir contando con su apoyo para la próxima semana. Usted nos dirá qué día le queda más fácil, de acuerdo con sus ocupaciones, pero sí queremos seguir en este ejercicio hasta que salgamos muy ilustrados de qué es lo que toca hacer con la Constitución y cómo hay que defender lo bueno y mejorar lo que hay que mejorar y quitarle lo que sobra, etc. Mañana continuaremos con los ejercicios académicos de la Fundación. Por la mañana nuestra memoria histórica, por la tarde tendremos una videoconferencia muy interesante sobre temas de alto nivel empresarial y de planeación estratégica con la ingeniera Rosita Medina, que nos va a ilustrar nuevamente con todo su conocimiento y experticia, y así seguiremos el viernes con nuevas actividades. Desde nuestra parte, sí señor, desde nuestra parte les deseamos a todos una feliz noche, que Dios nos bendiga, siga acompañándonos e ilustrándonos. Le dejo la palabra a mi coronel Alarcón, que tiene algún punto más que agregar. Sí, mi coronel Caicedo, le han dejado algunos mensajes. Uno dice, estoy de acuerdo del no tener servicio militar obligatorio. Es mejor para una institución armada tener soldados voluntarios. Hay que aceptar, es un empleo más, desafortunadamente es la realidad. Eduardo Patiño agrega, yo también pienso lo mismo. Es mejor un servicio militar voluntario, profesional. Desde Pastrana, hijo, se empleó este sistema. Y finalmente, Freddy Higuera, a través del Facebook, dice lo siguiente: doctor, actualmente en el ejército está prestando servicio militar mujeres. En caso de presentarse hombres que digan creerse mujeres, cuando estén en incorporación por el libre desarrollo de la personalidad, ¿qué se debe hacer? Pues mi coronel, vuelvo e insisto, le corresponde al legislador, después de toda esta cantidad de innumerables fallos de la Corte Constitucional, legislar y legislar al respecto, porque es que lo que tenemos hasta ahora en tema de libre desarrollo de la personalidad, comunidad LGBTI, son fallos de la Corte Constitucional y son muchísimos
muchísimos y muchísimos sobre diferentes aspectos, pero le corresponde al legislador ya entrar a determinar puntualmente cada una de ellas para que quede muy claro, teniendo en cuenta de que es un derecho fundamental, pero que tiene unas limitaciones, y esas limitaciones es la que tiene que establecer el Congreso de la República para que pueda existir convivencia pacífica. Mi coronel Caicedo, un abrazo y muchas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, muchas gracias para todos, muy amable, que estén muy bien. Bueno, mi coronel Caicedo, una feliz noche para todos y de nuevo mil gracias por su apoyo. Feliz noche.